Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y la palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor, y el que tenga oídos que oiga. Señor amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este día. Este es tu día, Señor, y aquí está tu pueblo obedeciendo tu mandato, y porque nos gozamos y nos deleitamos en tu santa presencia, hemos venido aquí a alabarte, a adorarte, a exaltarte en medio de esta creación, como decía el hermano Roberto, de tu creación. Acabo de ver allá atrás en el fondo un pequeño venadito corriendo y saltando, Señor. Y eres tú el que creó todas estas cosas. Hemos venido a alabarte y adorarte como el único y verdadero Dios, y hemos venido a escuchar tu palabra. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Usa esta palabra. Me uno a la oración del apóstol Pablo. Permite que tu pueblo que se ha reunido esta mañana aquí, y todos los que vayan a escuchar esta palabra a través de la prédica en Facebook Live, te pido, Padre, que tú toques sus corazones, que tú le des espíritu de revelación y de sabiduría, y que abras los ojos de su entendimiento, que sean alumbrados para que puedan entender la verdad en la cual vamos a meditar en esta mañana. Te pido que por favor permitas que tu siervo pueda exponer tu palabra de manera precisa, profunda, con pasión, con autoridad y con amor. Y te pido, Padre, también que no permitas que ninguna cosa creada venga a estorbar a tu pueblo de escuchar tu palabra en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que entonces le decía que esta serie que hemos titulado, como ya saben, El misterioso plan de Dios, basada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, es una epístola en la cual el apóstol Pablo, por inspiración divina del Espíritu Santo, expone de manera magistral la revelación de cómo Dios, en pleno ejercicio de su soberanía, de su sabiduría, de su gracia y de su amor, decidió formar un pueblo para que viviera voluntaria y gozosamente bajo su gobierno, y todo esto para la alabanza de su gloria, como dice Efesios 1:14. Ese pueblo es la iglesia de Cristo. Esta, su iglesia, casualmente y no casualmente, sino por eso esta iglesia se llama Cristo Church, porque es la iglesia de Cristo. Ahora, el misterio, ¿en qué consiste este misterio? Porque hemos llamado esta serie de los Efesios el misterioso plan de Dios. ¿En qué consiste el misterio? El misterio consiste en que Dios ha estado y está formando un pueblo con un grupo de sus enemigos. Y el lugar de formación de ese pueblo, que está conformado por judíos y gentiles, es la Tierra, el planeta Tierra. Y este planeta, a su vez, es la arena o el campo de batalla donde se disputa temporalmente
el gobierno de la creación. La tierra está temporalmente, según explica la palabra, gobernada por un archienemigo de Dios y de su iglesia, cuyo nombre o uno de sus nombres es Satanás. Pero Dios, hemos estudiado en el capítulo 1 que Dios está reuniendo todas las cosas. Fíjense que el verbo es reunir. Cuando dice re, es una palabra compuesta, unir. Algo que originalmente estaba unido, que por algún evento quedó disperso y perdió su unión, que ya va, y eso es lo que vamos a ver hoy, va a volver a ser unido. Y dice que Dios, y eso es lo que hemos estudiado en el capítulo 1, repito, va a reunir todas las cosas nuevamente bajo la autoridad de su Hijo Jesucristo. Y al final de los días, este archienemigo que quedó herido de muerte durante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, será juzgado y condenado junto con todos sus seguidores eternamente y para siempre en el lago de fuego, conocido mejor como el infierno. Así que esta carta, que es apostólica porque aborda los temas fundamentales de la doctrina del cristianismo y las verdades más elementales de la fe cristiana, también es una carta pastoral porque aborda de manera muy práctica estos temas o estas doctrinas de cómo vivir la vida en Cristo. Y todo esto lo aborda el apóstol Pablo de una manera magistral en esta carta desde dos puntos de vista. Y él lo intercambia a lo largo de toda la carta, porque aborda el tema de la persona, del individuo, del creyente, como el alma individual, responsable ante Dios, pero también lo aborda desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de iglesia como cuerpo de Cristo. Y aborda todos estos temas así. Ahora, el domingo pasado terminamos el capítulo 1. Y como dije, vamos a comenzar hoy el capítulo 2. Y es importante entrar en el texto, en el capítulo 2, teniendo en mente el contexto del capítulo 1. ¿Verdad? El capítulo 1, lo que vemos es que el apóstol presenta un resumen, un prólogo de todos los temas que va a tocar en esta carta, a lo largo de esta carta, de este misterio de Dios, y dice que escogió a esos enemigos con los cuales va a formar un pueblo para él, desde antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha. De hecho, ahí mismo en el verso 1 de esta carta, él dirige esta carta a un pueblo que él asume, el apóstol asume que son santos y fieles. Y he dicho en otras oportunidades que esta no es una carta dirigida a un seminario teológico o a estudiantes eruditos, está dirigida al pueblo de Dios, desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el que no tiene ningún tipo de estudio o escolaridad hasta el que pueda tener 2 PhD. Y dice que a estos los predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Qué increíble cómo Dios puede agarrar a un enemigo y convertirlo en un hijo de Dios. Y que dándoles a conocer el misterio de su voluntad, de que va a reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra, bajo la autoridad de Cristo y el señorío de Cristo. Y dice que a estos los selló con su Espíritu Santo, que es la garantía de que esos hijos adoptados van a recibir una herencia de gloria. Y todo esto es posible y se hace posible gracias a la obra redentora
de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la encarnación de Cristo, al ministerio de 3 años que llevó aquí en la tierra, a su muerte, a su resurrección y a su ascensión. Todo esto es posible, que un enemigo de Dios se convierta en un hijo adoptado de Dios y que sea sellado para recibir una herencia de gloria cuando se venga el final de los tiempos. Es posible solo y únicamente por medio de Jesucristo. Y el apóstol lo deja bien claro allí en el capítulo 1, cuando dice que los bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que los escogió delante de Él, y que los predestinó para ser hijos por medio de Jesucristo. Y repite, porque no es posible que nadie se canse, que haya entendido esta verdad, que se canse de repetir la gloria de Cristo, porque es por medio de Él que nosotros podemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice, y todo esto es para alabanza de su gloria. La gloria de Dios el Padre y la gloria de Dios el Hijo. Ahora, luego interceden, eso sucede del verso 3 al 14, el 15 al 23. Ya hemos estudiado que el apóstol comienza una oración para que cada miembro de este pueblo, de esta iglesia, reciba de parte de Dios y de nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios Padre. En el verso 17 dice eso, y para que los ojos del entendimiento de los creyentes sean alumbrados. ¿Para qué necesitamos que los ojos del entendimiento del creyente sean alumbrados? ¿Por qué el apóstol Pablo ora por esto? Para que entienda, para que conozca, para que sepa cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creen Él mismo, para los que creen, es decir, para los creyentes? Y él usa, el apóstol, la figura de que ese poder, esa supereminente grandeza de su poder que hizo que todo esto fuera posible, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y lo sentó, no solo lo resucitó, sino que lo sentó a la diestra del Padre, el cual es el lugar de honor y a la vez es el lugar de autoridad, de máxima autoridad. Así que dicho esto, vamos a ver, primero quiero ofrecerles una visión panorámica de todo el capítulo 2, porque vamos a estar meditando en los próximos domingos acerca de este capítulo. Y el capítulo 2 se divide en 2 grandes bloques. El primero va del versículo 1 al 10 y el otro bloque del 11 al 22. Y del versículo 1 al 10, lo que vemos es que el apóstol elabora principalmente acerca de la doctrina de la salvación, la cual va a retomar más adelante en el capítulo 5. Y en la segunda parte, del 11 al 22, el apóstol aborda la doctrina de la iglesia, usando la analogía de la iglesia como un edificio, como una edificación, y mostrando que en Cristo se rompen todas las barreras que había entre los judíos y los gentiles a causa de la ley. Y el pueblo escogido de Dios, entonces, forma un solo cuerpo. Judíos y gentiles, y forman un solo cuerpo, que es la iglesia. Y ese es el tema que luego va a expandir esa doctrina de la iglesia en el capítulo 4. Ahora, para poder entender la doctrina de la salvación y el evangelio, la enseñanza apostólica muestra que primero hay que elaborar acerca de la doctrina del pecado.
Es inconcebible, no se puede, y por eso los apóstoles lo hicieron de esta manera. No podemos entender la doctrina de la salvación, no podemos entender el evangelio sin antes entender la doctrina del pecado. Y esto es lo que vamos a considerar hoy en los versos 1 al 3. Y de hecho me voy a concentrar en el verso 1 solamente, porque hay mucha información allí. Entonces, esta doctrina del pecado, sin embargo, ustedes se podrán haber dado cuenta que no es una doctrina popular. No se predica en las iglesias de hoy en día, porque no le agrada escuchar a la gente esa doctrina. La gente, como dice el profeta, tiene comezón de oídos y quiere escuchar solo cosas agradables. Quiere escuchar que Dios le ama, que Dios tiene planes maravillosos para ellos y que Dios está ahí solamente para servir y complacer cuanto capricho a ti se te ocurra. Esta iglesia habla de una gracia y un amor de Dios que son falsos y que son solo producto de la imaginación del hombre. Es una falsa doctrina, muy popular. Por eso hay sitios que se llenan y necesitan estadios, porque es lo que la gente quiere escuchar. Y esa doctrina, muy sutilmente lo que enseña es que tú puedes llegar al cielo pecando, en tu pecado, bajo el argumento de que Cristo ya pagó por tus pecados, lo cual es cierto, pero no es la idea completa que se revela en las Escrituras. El mismo apóstol inicia su carta entonces en Efesios 1:1, refiriéndose a los creyentes como santos y fieles. Y estudiamos en su oportunidad que santo significa apartado por Dios y apartado para Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el creador de los cielos y la tierra y Él es santo, santo, santo. No hay manera de acercarse a un Dios santo, 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 lleno de pecado. Así como José no pudo acercarse al faraón en su olor de preso, sino que antes tuvo que ser bañado y afeitado para poder ser presentado delante del rey de Egipto. No hay manera que tú en tu miseria y en tu pecado y en la pestilencia de nuestro pecado podamos acercarnos a un Dios que es santo, santo, santo. El mismo apóstol entonces inicia así su carta. Y en otro lado, en el capítulo 4, del 22 al 24, dice, habla de despojarse del viejo hombre, es decir, el pecador, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El autor a los Hebreos también dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso, en esta y en casi todas las epístolas del apóstol Pablo, elabora extensamente y con muchos ejemplos prácticos acerca de la doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento. El creyente como una nueva criatura o una nueva creación en Cristo. Así que dicho esto, vengamos al texto de hoy. Y es importante que entendamos que solo existen, que el pecado explica, solo el pecado explica la historia de la humanidad desde el punto de vista material o físico y desde el punto de vista espiritual. Existen dos visiones acerca de la historia de la humanidad.
Existe la visión del mundo o los hombres sin Dios, como los llama la Biblia. Ellos inventaron y creen en el concepto de la evolución. Que el hombre y todo lo que existe es producto de la casualidad, de un evento aleatorio que creó una chispa y de ahí provino todo. Ese venadito que vi por allí corriendo, tú y yo, y estos árboles que estamos aquí viendo. Esa misma visión o cosmovisión muestra y ha hecho creer al hombre que el hombre proviene del mono. Y que como viene del mono, fue evolucionando hasta que nos convertimos en lo que somos hoy en día. Pero ese proceso de evolución no ha parado. Seguimos evolucionando. Que ese ser que provino del mono no explica por qué tampoco el único ser que evolucionó, a pesar de que vino del mono, el único ser que evolucionó en hombre fue el mono, y no explica por qué de pronto los rinocerontes no evolucionaron y se hicieron inteligentes. O los elefantes encontraron cómo hacer una dieta para ser un poco más flacos. No lo explica, pero se cree ampliamente y se predica ampliamente esto, y dice que ese hombre que vino del mono aprende y está evolucionando y cada vez conoce más, avanza más en el conocimiento y que aprende de sus propios errores. Así que en ese proceso evolutivo va a alcanzar la perfección. Va a alcanzar la perfección y eventualmente desarrollará la ciencia para alcanzar también la eternidad. Ahora, ellos, los que creen esto, esa visión del mundo, dice que solo hace falta tiempo, que ese proceso del mono, cuando se argumenta, pero es que yo tengo 50 años y no he visto un mono todavía convertirse en hombre. No, pero es que eso fue un proceso de millones de años. Entonces el argumento es que hay mucho tiempo, necesita tiempo para lograr y alcanzar esa evolución. Sin embargo, la historia se ha encargado de demostrar una y otra vez que el hombre vuelve a cometer los mismos errores. Y no importa cuánta educación haya, cuánto avance la ciencia y la tecnología, el hombre en su naturaleza sigue siendo hombre. Y comete los mismos errores. El hombre sigue destruyendo su hábitat y sigue destruyéndose el uno al otro, tornando entonces esa añorada perfección en una utopía. La otra visión es la visión bíblica, la cual presenta que hay un único creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ellos existe. Que es un Dios omnisciente, soberano y santo, y que Él dirige el curso de la historia de la humanidad. Es el único Dios que puede predecir un acontecimiento 700 años antes de que suceda y luego sucede tal cual como Él lo predijo. Que es el Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Irónicamente, los que creen que venimos del mono son los mismos que quieren exaltar al hombre y endiosar al hombre, y los mismos que desarrollan y defienden vehementemente los postulados humanistas. O sea, aquellos que quieren exaltar al hombre son los que se sienten más cómodos creyendo en que ellos provienen del mono, en creer la visión bíblica que dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios.
lo cual explica la inteligencia de los seres humanos por encima de los otros seres creados. Y ese Dios creador del hombre lo creó para darle gloria a su creador y deleitarse en él eternamente. Para eso Dios nos creó. Dios nos creó para que le diéramos gloria y nos deleitáramos en su santa presencia por siempre. Sin embargo, Él al hombre en su creación original le dio el libre albedrío para obedecerlo voluntariamente y con gozo. Pero sabemos que el Génesis nos dice que ese hombre fue tentado por Satanás y se rebeló, al igual que Satanás, contra la autoridad de Dios. Y esto hizo que se cumpliera lo que el Señor advirtió en Génesis 2:17. Le dijo: el día que comas del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal, ese día ciertamente morirás. Y se refería a la muerte espiritual. Ahora, esta visión entonces es la única que explica por qué el hombre es como es. Porque somos como somos. Que vuelve a cometer los mismos errores uno tras otro. Que siempre está lleno de codicia, engaño, maldad. Que las guerras nunca se acaban. Que las plagas se repiten. El mundo pensó que la historia de Hitler y el nazismo nunca se repetiría más, porque ya aprendimos de la historia. Pero la historia nos muestra a Saddam Hussein en Irak, a Bashar al-Assad en Siria y a Nicolás Maduro en Venezuela. Personas que por sus propios deseos y ambición de poder y de dinero oprimen a sus propios pueblos, aniquilan a miles, crean crisis de refugiados de millones. Y al igual que Hitler, casi todos llegaron al poder por medio del voto. Y los eligieron pueblos mucho más educados, que son mucho más educados que las generaciones anteriores. ¿Dónde queda la evolución del hombre? Todo lo que ha pasado en Venezuela, aquí en el hemisferio occidental, más de 5 millones de refugiados, ya alcanza la cifra de Siria, de los venezolanos esparcidos en el mundo. Y algunos han sido forzados a regresar a Venezuela producto del coronavirus. Ya la historia se ha cansado de ver el fracaso del comunismo. Y viene un pueblo como México y elige a Manuel López Obrador. El hombre comete los mismos errores siempre. No aprende de sus errores. Y no hay educación que valga. Siempre será el mismo. Por eso es importante que meditemos hoy en esta doctrina del pecado para que entendamos cuál es la condición del hombre, según la palabra de Dios. Y para poder apreciar el Evangelio y la doctrina de la salvación necesitamos, es imperante, que el creyente entienda cuál es su condición delante de Dios. De lo contrario, ni entiende ni aprecia la salvación y el Evangelio. Es un conjunto de ideas románticas y bonitas que no le hacen sentido. El hombre es concebido, según la palabra de Dios, el hombre es concebido en pecado, nace en pecado, vive en pecado y muere en pecado. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense que aquí hay un contraste entre la vida y la muerte. La muerte
se puede definir como la ausencia de vida, así como la oscuridad es ausencia de luz. Ahora, ¿qué es la vida? Desde el punto de vista teológico de la palabra de Dios, la vida proviene de Dios, porque Dios mismo es vida y Él se revela en las Escrituras como el dador de la vida. Y no solo eso, sino que el concepto es más amplio porque dice que vida es conocerle a Él y tener comunión con Él, tener una relación con Él. Eso es vida. Hay gente que va a la playa y está allí con una cocada o no sé cómo lo llaman en Puerto Rico, con un cóctel y en la arena y dice, esto sí es vida. Bueno, ese es el concepto del mundo de la vida. El concepto de la Biblia de vida es conocer a Dios y tener una relación con Él. Juan 17:3, el apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Más adelante, el mismo Juan, el mismo Evangelio, en 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida y vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso Efesios 2:1, la primera parte, dice, y Él os dio vida a vosotros. Aquí le está hablando Pablo a la comunidad de los creyentes y le está diciendo, si ustedes son creyentes, deben entender que ustedes han recibido esta vida de parte de Dios. Pero dice, pero dio vida, ¿por qué? Porque ustedes estaban muertos. El hombre en su pecado está muerto espiritualmente. Todo descendiente de Adán nace muerto en delitos y pecados. Como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, un bebé que nace es solo un hombre o una mujer que comienza a morir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están muertos porque no tienen relación con la gloria de Dios. Como ya definimos vida, vida es conocerle a Dios y tener una relación, una comunión con Él. Así que como todos hemos pecado, hemos sido destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios, y eso lo que implica es que estamos muertos. La segunda parte de ese verso 1 dice que señala que específicamente que la muerte es producto de delitos y pecados. Usa dos palabras. Hemos aprendido hasta ahora que el apóstol Pablo es muy fino y preciso en el uso de la palabra. Él no es que quiere repetir las cosas así porque suene más bonito o porque queda mejor en la escritura. Y que el orden que él presenta cada palabra tiene un propósito en su mente, que es la misma mente de Cristo porque fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Y las dos palabras que se usan es paratoma y amartía. Delitos y pecados. Primero pone delitos y después pecados. Y la palabra en griego paratoma significa dar un paso en falso. Aquí tiene que tener cuidado cuando camine porque hay raíces de los árboles y si dan un paso en falso se pueden caer. Dar un paso en falso, desviarse de la verdad y caer después de haber estado en la verdad. Y después dice la palabra amartía, que es no ser partícipe de algo. O también es perder por fallar el objetivo.
Como cuando los niños van a una feria o algo que ponen un arco, una flecha o unos BB guns para que si le das a algo te ganas un peluchito. Ustedes han visto eso en las ferias, ¿verdad? Y si fallas, entonces no tienes el peluche. Amartía es no ser partícipe de algo o perder algo por fallar el objetivo. Así que estas dos palabras griegas usadas por el apóstol Pablo nos ayudan a entender el problema que surgió y el dilema que surgió en Génesis capítulo 3, cuando el hombre, después de tener una comunión y una relación perfecta con su Creador, dio un paso en falso y falló el objetivo de permanecer en comunión con Dios. En esa condición perdió su participación y su comunión con su Creador. Y así murió espiritualmente, como el Señor lo dijo y lo advirtió. Ellos no murieron físicamente, Adán y Eva, fueron destituidos del jardín del Edén, exiliados, pero murieron espiritualmente. Su relación con su Creador, que era perfecta, se rompió completamente. ¿Producto de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Estar fuera de la voluntad de Dios. Ahora, así que el hombre allá en el Edén, Adán, dio un paso en falso, usando la palabra paraptoma y amartía. Falló el objetivo de permanecer en la obediencia de Dios. Y entonces murió. Romanos 1:18 al 32. El mismo apóstol Pablo elabora acerca de la condición de total depravación del hombre natural. Y vamos a leerlo. Romanos, pueden seguir allí en sus Biblias, Romanos 1, 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque los que de Dios se conoce les es manifiesto, pero pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios y que habían evolucionado mucho, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese hombre estudiado, el que con la tecnología creó la Torre de Babel, es tan absurdo que hace un montículo de piedra y le da, o agarra un árbol y lo corta y lo talla y le da forma de algún animal y después se inclina ante él a adorar. Así de absurdo es el hombre sin Dios. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, mujeres con mujeres. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo rechazaron y prefirieron
la teoría de la evolución, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así es el hombre. Así es el hombre en su naturaleza. Y esa es tristemente la condición del hombre. Y no solo es su condición, sino que este hombre en esa naturaleza tiene una disposición. El verso 2, en la primera parte dice, el verso 2 del capítulo 2 dice que el hombre sigue la corriente de este mundo. Y esto se refiere a la visión que les hablé anteriormente, de esa visión del hombre sin Dios. El hombre en su naturaleza pecaminosa, es importante que el creyente entienda esto, el hombre en su naturaleza pecaminosa solo puede pecar. Es lo que en latín se conoce como non posse, non peccare. Solo está predeterminado para pecar. Adicionalmente, la parte 2 del verso 2 del capítulo 2 dice que esa disposición está en absoluta conformidad con el príncipe de la potestad del aire, haciendo referencia a Satanás. Entonces es importante que entendamos qué es lo que está presentando el apóstol Pablo aquí. Y por eso es que él, antes de hablar de todo esto, ora y dice: Señor, por favor, abre los ojos del entendimiento, alúmbralos para que el creyente sepa a qué se está enfrentando. Apocalipsis 12, 7 al 17 revela que en algún momento de la eternidad pasada hubo una revuelta en los cielos, dirigida por Satanás junto con un número de otros ángeles que se rebelaron a la autoridad de Dios. Pero el ángel Miguel y los ángeles fieles lucharon contra esta insurrección y estos insurrectos y los vencieron, y ya no se halló lugar en el cielo para ellos, y por lo tanto fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra. Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A este archienemigo se le menciona en la Biblia como el Dios de este siglo o el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Y como el príncipe también de este mundo. Juan 12:31. Así que esa autonomía que profesan los humanistas y los hombres sin Dios no existe. Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Es una mentira. Todos los seres humanos, escúcheme bien, todos los seres humanos están bajo el gobierno y la autoridad de Satanás. Son sus súbditos y sus pensamientos, palabras y acciones están influenciadas y gobernadas por él. En la caída del hombre, el pecado original de capítulo 3 de Génesis, el hombre perdió su libre albedrío. Ahora el hombre solo puede pecar. Non posse, non peccare. Por eso este archienemigo y sus demonios están ferozmente luchando contra Dios y su iglesia. Cada vez que un pecador nace de nuevo, se arrepiente de sus pecados, ahí se desata una lucha espiritual por el alma de ese pecador,
porque este archienemigo y gobernante de este mundo y de este siglo no se va a quedar tranquilo en perder a uno de sus seguidores. Y comienza una lucha espiritual. Por eso el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, verso 14 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades de maldad. Y eso es lo que vamos a ver ese es el tema precisamente que vamos a estudiar los que vamos a California. La guerra espiritual. Porque es un enemigo que no vemos fácilmente y hay que aprender a identificarlo. ¿Cómo actúa? Y dice entonces que esto, más adelante en el verso 3, aquí en el capítulo 2, dice que el pecador sigue los deseos de su carne y hace la voluntad de esta y de los pensamientos. El que no ha venido a Cristo y no ha sido libertado del poder del pecado, es simplemente objeto de los deseos de su carne, los cuales son, y de sus pensamientos, aquí dice el verso 3, los cuales son influenciados por el príncipe de la potestad del aire. Él te invita y tú aceptas la invitación fácilmente y complacientemente porque disfrutas el pecado. Estás predeterminado a pecar. Fíjense que el verso 3 es importante esto, porque el verso 3 dice el apóstol, entre los cuales también nosotros, fíjense que usa la primera persona del plural, el apóstol mismo se incluye y dice, porque también nosotros, y esto es una muestra de que todo ser humano, todo descendiente de Adán tiene esa condición de propensión al pecado y lo convierte, como dice allí en el verso 3 al final, en un hijo de ira. ¿Y de qué ira? De la justa ira de Dios. Ahora, cada uno de estos pecadores tiene un destino final. Aunque el apóstol Pablo no desarrolla ampliamente el destino final de los pecadores en esta carta, porque de nuevo él asume que le está escribiendo a santos y fieles. Y quizá, como el mismo autor de los Hebreos, considera que el juicio eterno es una doctrina elemental de la fe cristiana, cuando el autor a los Hebreos le dice, ustedes ya deberían ser maestros de la palabra. Y sin embargo tengo que volver a repetirles los rudimentos de la fe. Y esos rudimentos él menciona varios, y uno de los que menciona es la doctrina del juicio final. Así que quizás el apóstol Pablo está pensando aquí que esta doctrina del juicio final a estos lectores, que son santos y fieles, es algo que ellos manejan muy bien y por eso no elabora en amplitud esa doctrina en esta carta. Él solo se limita a decir en Efesios 5 al 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo dice en el versículo 5, fornicación, inmundicia y avaricia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense que de contraste, un hijo de Dios a un hijo de desobediencia o un hijo de ira. Sin embargo, la Biblia habla de la segunda muerte en referencia al infierno o al lago de fuego como destino final. Eso lo leímos hoy en Apocalipsis capítulo 20. Los que se levantaron temprano y leyeron la palabra del Señor, leyeron hoy Apocalipsis capítulo 20. Y allí habla de la segunda muerte, de ese infierno, de ese lago de fuego, como el destino final de todo pecador. Lo cual no solamente habla de los seres humanos en rebeldía contra Dios, sino que habla de todos los ángeles y Satanás, es decir, ángeles caídos, es decir, demonios. Todos van a terminar en ese lugar donde hay crujir y rechinar de dientes. Ahora, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
porque Él ya tenía preparado, desde antes de la fundación del mundo, un misterioso plan para redimir a un número de pecadores y formar un pueblo con ellos que sí le glorificaría y sí se deleita en su santa presencia y lo harán eternamente. Estos escogidos son los miembros de la iglesia de Cristo. Y esta reconciliación de alguien que era enemigo de Dios, que era un hijo de ira, para ser una nueva criatura, es solo por medio de la obra de Cristo. Es por medio de la fe en Él, y eso lo vamos a ver más adelante en el verso 8 al 10. Es por la gracia de Dios y según los designios de su voluntad revelados en su palabra. Y todo esto para su gloria. Aquí están las 5 solas. Es decir, solo Cristo, solo fide, solo gracia, sola escritura y soli deo gloria. Todo ese plan es para la gloria de Dios. Ahora, el apóstol dice entonces que el creyente, y aquí es donde él se extiende más, es en hacerle entender al creyente de la iglesia que él es una nueva criatura, él o ella son una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que él más dedica esfuerzo y tinta y oración de rodillas, porque en la oración que hace en el capítulo 3 dice que de rodillas oraba por la iglesia, para que la iglesia entienda esto. Dice el tema de la regeneración, y lo vamos a ver más adelante. Fíjese cómo el texto usa los verbos en pasado. Aquí en estos 3 versículos dice, Él dio vida, algo pasado, ya la dio. Estabais muertos, eso era antes, ahora no. Si estás en Cristo ya no estás muerto. Dios te dio vida. Anduviste en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, etc. Todo esto es para hacerle entender a los lectores que si de verdad la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos ha operado en sus vidas, estos han sido juntamente con Cristo resucitados con Él y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aquí vemos la conexión que hace el apóstol de Efesios capítulo 2 verso 6 con Efesios capítulo 1 versículo 3. Esos lugares celestiales. Está diciendo, si tú logras entender y verdaderamente la supereminente grandeza del poder de Dios ha operado en tu vida, entonces tú has sido resucitado. Estabas muerto, pero ahora has resucitado juntamente con Cristo y has sido colocado, sentado en los lugares celestiales gracias a tu conexión con Él. Ya no estás muerto en delitos y pecados. Tus pecados han sido perdonados. Y ahora por medio de esa conexión con Cristo tú tienes vida y vida eterna. ¿Qué significa eso? Que son nuevas criaturas selladas con el Espíritu Santo y ya Satanás y el pecado no tienen dominio sobre ti. Sí. Él opera en este mundo porque estamos en terreno enemigo. Y Él te puede tentar, y Él te puede engañar, y de hecho seguimos viviendo en esta tierra, pero ya Él no te gobierna. Ahora hay una nueva realidad en ti si tú le perteneces a Cristo. Y es Cristo por medio de su Santo Espíritu el que ahora gobierna en el creyente. Ya sus pensamientos son renovados. Ya sus intereses son cambiados, que estaban muertos. Y esa lista verdaderamente horrible que leímos en el capítulo 1 de Romanos, ya no son realidad para el creyente que ha nacido de nuevo. Hay una nueva realidad entonces en el creyente. Este creyente debe entender, aceptar y esforzarse
por vivir ahora conforme a la voluntad de Dios y para su honra y para su gloria. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante en el capítulo 4, 22 al 24, que ya lo había citado antes, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de engañosos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? En cuanto a tu vieja manera de vivir, ¿qué debes hacer? Sentarse en una silla cómoda y esperar que el Espíritu Santo venga y te santifique. Si esa fuera la verdad, ¿por qué el apóstol Pablo dice: esforzaos, despojaos? Tú tienes una acción que tomar. Y si tú decidiste en tu corazón, por la gracia de Dios y el supereminente poder de Dios que operó en tu vida, Él con su Santo Espíritu te va a ayudar y va a honrar el deseo de tu corazón de ahora vivir para Cristo, para su honra y para su gloria. Pero la mentira que hay hoy en día en la iglesia, de nuevo, es: no, solo necesitas creer en Cristo y ya. El Espíritu, y nunca predican del pecado, nunca predican de la santidad, nunca predican de esto bajo el argumento muy santo, diciendo: no, es que el Espíritu Santo los convencerá de que eso sea así en su momento. El Señor le va a pedir cuentas a ese predicador y a ese pastor. Y cuando no lo predica es porque él mismo quiere deleitarse en su pecado. El Señor dice: sean santos como yo soy santo. Porque tu realidad cambió. Ya tú no perteneces a este mundo. Viven en este mundo, pero no sois de este mundo. Ya nosotros no pertenecemos a esa realidad. Sí, estamos en terreno enemigo, y eso es lo que el creyente debe entender. Que no podemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Y estamos viendo ahorita que, bueno, hay que ser tolerante. Sí, está bueno, ve a la iglesia, cree en Dios, esto está muy bien. Pero tú puedes alcanzar un estilo de vida superior, viviendo una vida moralmente a tu estilo. Pero no condenes el pecado, ni en ti, y mucho menos en los demás. Déjalo. Sé permisivo, sé tolerante. Dios no es tolerante con el pecado. Lo castiga, y lo castiga severamente. Y si tú eres un hijo de Dios, tú también debes aborrecer el pecado. Es una plaga que quiere tomar tu vida y la de tu familia. Y tienes que aprender a luchar contra él y contra las corrientes de este mundo, que estamos llenos y rodeados. La televisión, y no es que la televisión sea mala, pero estamos bombardeando nuestra mente constantemente de las ideas y las corrientes de este mundo. Y por eso a veces perdemos el norte y a veces podemos pensar: bueno, estará bien o estará mal, y caemos en el relativismo. No, la palabra de Dios no es relativa, es absoluta. Es una verdad absoluta. Y vienen los mismos de la iglesia, de la supuesta iglesia, y te van a decir: ah, no, si tú eres eso, tú eres un legalista y un radical, un extremista, te van a llamar. Porque así es el príncipe de este mundo. Llama malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Eso es lo que enseña la palabra. Aquí dice entonces: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre. Puros verbos de acción. Vestíos, despojaos, renovados, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El padre entonces de la mentira ha engañado a la iglesia, entre comillas, la iglesia moderna, haciéndole creer
que no te preocupes. Acuérdate que tú vives en una naturaleza pecaminosa. Y todos vamos a pecar y pecamos constantemente. Así que en el fondo te están diciendo, sé tolerante con el pecado. Déjalo pasar, no te angusties tanto. Tú te estás haciendo demasiado duro contigo mismo. Y te susurran al oído, no luches contra tu naturaleza. Disfruta que la vida es una sola. Y ahora, total, igual vas a llegar al cielo. Tú no creíste en Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. El Evangelio según San Juan, en capítulo 8, 31 al 32, el Señor le está hablando que el que cree en Él, dice, si el que cree en mí, esta verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del poder que tenía el pecado y Satanás sobre ti y tu mente. Y ya ahora eres libre para vivir para Cristo, para su honra y su gloria. Así que si eres un hijo de ira en esta mañana, pensarás que estoy loco y que tú eres un pecador, que tú no eres un pecador. No, yo creo que el pastor Guedes está siendo demasiado rudo. Yo no soy tan malo. Yo no le hago daño a nadie. ¿Verdad? Y por lo tanto no necesitas ninguna salvación, porque no existe eso del infierno. Yo creo que es una metáfora. Porque crees que en un Dios que tú mismo creaste en tu mente, el cual va a llevar a todos, porque Él es un Dios bueno, es como un abuelito así que quiere a todo el mundo, y entonces Él va a llevar a todos, así sean llenos de pecados, los va a llevar a todos al cielo al final. Pero yo le pido al Señor en esta mañana que en su misericordia haga que esta verdad te genere suficiente terror por el destino que a ti te espera si no te arrepientes hoy mismo. Hoy es el día de la salvación, así que no pierdas un segundo y corre por tu vida a los pies de Cristo. Dile como aquel publicano, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Ahora, pero si tú eres un creyente, yo espero que el Señor te haya hablado esta mañana y su Santo Espíritu te ayude a tener una comprensión de cuál es tu condición y la disposición del hombre sin Cristo y cuál es tu condición y disposición ahora que estás en Cristo. El mismo Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, un hombre brillante, inteligente y estudiado, era un monstruo que perseguía a la iglesia, los encarcelaba y los mataba. Solo la operación del supereminente poder de la grandeza de Dios pudo transformar la vida. El mismo hombre no le cambió su aspecto físico ni su condición, cambió su corazón y su disposición. Y ese que perseguía a la iglesia, ese monstruo, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Cristo, con todas sus facultades. Pero ahora, en vez de usarlas para acabar y perseguir la iglesia, las usaba para edificar la iglesia. Eso es lo que hace Dios con cada persona que Él hace que nazca de nuevo. Su poder transforma como tú eres, con tus talentos musicales, con tu habilidad de conocimiento, con tu carrera, con tu profesión. Todo lo transforma, ya no vas a vivir para tu propia gloria y tu propia honra. Ahora Él usa todos esos talentos que Él te dio para su honra y para su gloria. Así que yo le pido al Señor que te haga entender esto si tú eres miembro de la iglesia. Cuando el creyente entiende esta verdad, esta doctrina, la doctrina del pecado, automáticamente surge como resultado en su mente, producto de esta transformación del evangelio. Lo primero que surge en el creyente es
que esta verdad de la naturaleza del pecado y de la doctrina del pecado genera en el creyente humillación y genera un amor y agradecimiento eterno por haber sido receptor de un amor, una gracia y una salvación que no merecías. Al igual que aquella prostituta que dicen las escrituras que besaba, que lavaba con sus lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo y besaba sus pies. El Señor le dijo al fariseo que lo estaba invitando a comer: yo llegué y no me diste un beso, no me ofreciste agua para lavar mis pies, pero esta. El fariseo pensaba: oye, si este fuera un profeta o un hombre de Dios, supiera qué clase de mujer es la que le está tocando los pies. Y el Señor le respondió: esta me ama más, porque el que más ama es aquel a quien más se le ha perdonado. Entonces, cuando el creyente entiende que estaba muerto en delitos y pecados y que su destino final era el infierno aquí en la tierra y el infierno que está por venir, entonces se humilla y genera un amor y un agradecimiento eterno por haber recibido esta maravillosa salvación que él sabe en su honestidad y en lo más profundo de su corazón que no merecía y que no merece, y genera un sentido de una deuda eterna que ni en 500 vidas podrías pagar por aquel que te salvó. Esta verdad te hace apreciar también que la salvación es por gracia, de la cual vamos a hablar más adelante en el verso 8 y 10 cuando lleguemos allí. Ya que entiendes que no tienes ningún mérito para recibirla. Al contrario, los méritos sobraban para condenarte en el infierno, porque la lista de tus pecados era larga y es larga, igual que la de los míos. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu condición de muerto en delito y pecado, y que el Señor te sacó de esa condición y te llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces tú dices: esta salvación no puede depender de mí. Gloria a Dios que no depende de mí. Hermano, si a uno le encargan algo y le dice: guárdame la cartera, y de pronto se te pierde el celular. ¿Y cuántas cosas no han perdido ustedes en la vida? Imagínense si dependiera de ustedes la salvación. No depende de nosotros. La salvación de principio a fin es una obra unilateral y soberana de Dios. No hay ninguna participación. Entonces, de verdad te muestra que la salvación es un regalo de Dios, que no hay nada que tú puedas hacer para obtenerla o para merecerla. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Un muerto no se mueve. Esa analogía que usan algunos predicadores de que, bueno, la salvación es como que si te estás en el mar ahogando y entonces vienen y te lanzan un salvavidas y tú llegas y te agarras y te aferras a ese salvavidas. Ese salvavidas es como decir el evangelio, y el que te lo lanza es el predicador, y tú te agarras y te salvas. Es falsa. Porque no es que tú estás con vida nadando y tratando de mantenerte a flote y tú tienes la fuerza para agarrarte del salvavidas. Tú estás muerto. Y un muerto no mueve un dedo. Estás muerto en delitos y pecados. Es Dios quien baja, si quieres usar el ejemplo ese del nadador, que tú estás yaciendo allí en el lecho marino, en el fondo del mar, muerto, y Él baja a las profundidades, y Él te saca, y Él es quien te da vida, porque estabas muerto. Y esa verdad, cuando la entiendes, también te mantiene humillado al recordar de dónde te sacó el Señor. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor, porque cuando empiezas a crecer y a conocer al Señor, de pronto puedes crecer en tu arrogancia y se te olvidan tus pecados.
y de dónde te sacó el Señor. Que nunca se te olvide, para que te mantengas humillado delante de Él. El momento en que te comiences a crecerte y a vanagloriarte, a enorgullecerte, a sentir yo soy más santo que los demás, prepárate, porque Él sabe bien cómo humillarnos. Y es preferible que tú te humilles a ti mismo que tenga que venir Él a humillarte. Por último, esa verdad te genera una profunda tristeza, debe generar en el creyente una profunda tristeza, dolor y compasión por los que se pierden. Los hijos de ira, porque tú sabes bien lo que les espera. Y porque a la vez quieres que ellos tengan lo que tú hallaste. Como esa parábola que aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Dice la parábola de la moneda perdida. Una mujer que tenía una moneda perdida, tenía 10 dracmas y se le perdió uno. Y dice que movió todos los muebles y barrió la casa hasta que le encontró. Y cuando le encontró hizo gran fiesta. Cuando el creyente entiende esto, cuando el creyente entiende esta verdad y la gloria del poder del Evangelio, quiere tratar de salvar al mundo y quiere tratar de que otros, especialmente sus seres queridos, entiendan esta verdad y reciban lo mismo que Él recibió. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Ya dije que es una obra unilateral de Dios. Pero tú y yo estamos llamados por Dios para predicar las buenas nuevas y predicar el Evangelio de verdad, el cual comienza por el pecado. Para que otros puedan escuchar, y es con el poder del Evangelio que otros también pueden venir y salir de muerte a vida. Que el Señor nos ayude y que el Señor permita que no solo entendamos esta verdad, sino que vivamos una vida santa, que nos esforcemos por vivir una vida santa y en obediencia a Dios, y que nos haga partícipes de la construcción de su reino, compartiendo el mensaje del Evangelio con aquellos que el Señor ponga cerca de nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu infinita gracia. Gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados y aún así tú en algún momento de la eternidad pasada decidiste hacernos objetos, aquellos que tú escogiste como hijos, hacernos objetos de tu gracia admirable, de tu amor, de tu eterno amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de explicar y que entendamos. Que ahora somos una nueva criatura en Cristo y que debemos vivir para tu honra y para tu gloria. Que no éramos merecedores de esto, de hecho, todo lo contrario, merecíamos la condenación eterna. Pero en tu gran amor y misericordia, tú decidiste, a pesar de que todos habían pecado, decidiste no condenarlos a todos, lo cual si lo hubieras hecho, Señor, sería perfectamente justo. Pero tú decidiste salvar a tu pueblo elegido, a tu iglesia. Gracias, Señor, por esta doctrina. Ayúdanos a apreciar y atesorar nuestra salvación como algo más preciado. Yo te pido, Señor, que bendigas a esta tu iglesia. Te lo pido y te doy gracias por permitirnos escuchar tu palabra hoy sin interrupción. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, vamos a cantar una última canción de adoración. Pero les está aquí en estos panfletos o trípticos o flyers, como quieran llamarlos, todas las canciones. No quiero que nos malacostumbremos a ser espectadores del grupo de adoración que lo hace de manera gloriosa. Pero en el cielo todos vamos a alabar al Señor y tenemos que empezar a practicar aquí en la tierra. Así que los hermanos simplemente
nos invitan a la adoración, pero toda la iglesia es la que debe alabar al Señor. Así que los invito a colocarse en pie para cerrar con esta adoración al Señor.